Y yo le digo, pero es que yo estoy en el mundo para esto, porque Eunice, no fueron una ni dos veces las que yo estuve atravesando, que tan cerca de la muerte que yo misma ni mis familiares pensaban que ya yo no iba a estar aquí. Dios te bendiga y Dios te guarde poderosamente en este día que el Señor nos regala. Le damos gracias porque una vez más el Padre nos concede llegar hasta sus hogares en esta tu plataforma Excelencia Cristiana. Si aún no eres parte de esta gran familia, te invitamos que te suscribas, que le dé a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y que comparta con alguien esta palabra poderosa. El día de hoy tenemos una invitada, bendito sea el nombre de Jesús, una ministra del Señor, intercesora y muchísimas otras cosas que podemos decir de ella, que hoy nos estará bendiciendo con su testimonio. Yo voy a dejar que ella misma se esté presentando. Amada. Dios te bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Mi nombre es Inmaculada Bonilla Valdés, pastora por la misericordia de nuestro Salvador, y estamos aquí en esta preciosa mañana para estar compartiendo con ustedes, bueno, todo lo que Él tiene para cada uno de ustedes, y así estamos en sus manos. Así que Dios les bendiga más. Amén, amén, amén. Poderoso, poderosa las palabras que en este día se va a desatar en este lugar. Este es tu espacio, Conociendo el Mundo Espiritual. Una servidora quien te habla, Eunice de Lima. Y esperamos que esté ahí a la expectativa, porque sabemos que hay una palabra para ti en este día. Amada, fluya el espacio del Espíritu Santo y suyo. Amén. Gracias a mi hermosa Eunice, la cual es una intercesora, una guerrera, que estamos en el Ministerio de Intercesores de Santo Domingo Norte ya hace un tiempo, por la misericordia de Dios. Así es que hoy quiero compartir con ustedes parte de lo que es mi testimonio, una parte porque sería imposible resumirlo en pocos minutos. Sí. No obstante, le dije a la hermana que para poder yo resumirlo, pues tengo en la mano lo que es parte de mi testimonio, este libro que se llama La adoración genuina en el sufrimiento. Y es que soy contadora de profesión, y desde el año 2015 hasta la fecha, pues el Señor me ha puesto a contar ovejas, o sea, a servir a ovejas. Y es un gran privilegio porque me sacó pues del área de mi profesión a trabajar en este ministerio, que es un ministerio por excelencia para nosotros ganar almas, y sobre todo el tener esa capacidad de trabajar a tiempo completo en la obra, pues es un gran reto, pero también es un gran beneficio. Entonces, yo había sido llamada hace muchos años a pastorear, pero era algo que yo no quería. O sea, yo sabía que el Señor me estaba hablando, pero yo le decía, o no me lo diga muy fuerte, o si no, en un momento dado yo no quiero hablar, porque como si hablo, hay mucha gente que posiblemente va a estar orando por eso. Entonces, en el silencio, ya tenía muchos años que el Señor me estaba llamando a pastorear. Así es que yo estaba trabajando en el área de finanzas, que ya fue la última área que estaba desempeñando. Analista financiera, directora de finanzas en una institución internacional. Pues ya tenía unos años donde mi cuerpo comenzó a tener un cansancio extremo, y es ahí donde yo vengo a caer en lo que es un dolor muy crónico, exagerado en la columna, y en mi trabajo, en medio de reportes financieros, en medio de muchas ocupaciones, pues tuvieron que ya llevarme a la clínica, pero no sabía yo que en los planes de Dios todo esto estaba para yo poder tener el espacio que necesitaba, donde estar atenta a la voz de Dios. Y es ahí donde yo vengo a caer en un círculo de dolor crónico, donde ya tenía una hernia discal que me estaba haciendo un efecto muy desagradable en mi columna, de un dolor que no hubo medicamento, y ya duré 6, 7 meses en varios médicos del país, cirujanos, y todos me decían que me tenía que operar, pero yo decía que no, porque decía que eso no era de Dios. Entonces ya yo le pedí como un poquito Gedeón, bueno, Señor, si tú quieres que yo me opere,
que tiene que ser con este médico y tiene que ser en X lugar. Y entonces, cuando llamé a la secretaria de ese doctor, él no estaba en el país. Y yo dije, bueno, pues entonces tú no quieres que yo me opere. Pero yo seguía muy mal y fui a otro cirujano, y ese cirujano me puso para operarme de emergencia. Y cuando ya estaba la cirugía, ya todo listo, ese médico tuvo un inconveniente con el seguro al cual yo pertenezco, el seguro médico. Y cuando llamo a la secretaria otra vez, que ya yo me tenía que operar, del médico que yo le dije si es ese, sí, él llegó. Y como hay una persona que lo conocía, ese médico me dijo, él la va a ver mañana. Y él me dijo, yo no te voy a operar, te voy a poner un tratamiento de 30 días. Y en esos 30 días, pues yo no lo aguanté el tratamiento, ya a los 22 días, ahí entonces él me ve y ya me operan de la columna, pero yo pensé que esa cirugía luego yo iba a estar muy bien, y fue ahí que duré casi un año en un lecho, que no me podía levantar ni valerme por mí misma, todo me lo tenían que hacer ahí en la cama, todo, inmovilizada casi 8 meses del cuello. Y entonces esta cirugía, en vez de mejorar, pues vino a como mi calidad de vida empeoró. Y aproximadamente, pastora, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad usted tenía aproximadamente cuando comienza esta situación de salud? Bueno, eso yo tenía alrededor de 42 años, porque ahí es que entra el plan perfecto de Dios. Cuando entra este plan perfecto, que yo estoy dispuesta ya a pararme para integrarme a mi trabajo otra vez. De mi trabajo me llaman y me dicen que yo tengo que renunciar. Y yo dije, pero yo no quiero renunciar. Pero me presionaron para que yo renunciara y para que yo firmara. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué quieren que renuncie de mis derechos y deberes? Que, o sea, yo tengo como ya un tiempo en esta empresa, ya casi 13 años. Y es ahí donde el Señor me dice, tranquila, soy yo que estoy en el asunto. Y yo le dije, está bien, Señor, tranquila. Entonces ahí comienza un proceso ya para lo que es la vida, y comienzo con todas mis licencias médicas, ellos no lo habían reportado. Entonces ahí comienza un proceso, y yo quiero que sepan todos los que están en este medio y los que van a ver este video, que no sé cuántas personas ustedes han visto que han discapacitado aquí de 40 o 41 años, o sea, cuántas personas ustedes han visto aquí en este país, por lo menos lo que es el seguro médico y el AFP es un poquito difícil. Muy difícil. Porque cuando yo estaba en esto, evaluándome, yo veía ancianos de 80 años y que estaban en bastones y en silla de ruedas y estaban buscando su pensión y no la conseguían. Entonces ahí yo comencé un proceso, y lo que ellos querían hacerme era que yo quedara en la calle, en cama, sin dinero. Pero Jehová dijo, yo voy a pelear. Hubieron personas cristianas que me decían, ponle una demanda, que tú la vas a ganar, todos esos millones tú los vas a ganar. Y yo decía, yo no puedo poner demanda porque ya el Señor me dijo que Él está peleando por mí. Así es. Y es ahí donde yo comienzo un proceso con lo que es el AFP al cual yo pertenezco. Y ahí me dicen, no, pero si usted tiene tanto tiempo de licencia, vamos a someterle una pensión por discapacidad. Y yo digo, pero yo no quiero que me discapaciten, yo estoy joven, pero yo no me podía mover. Entonces ahí el Señor pues pone ángeles, y cuando me comienzan a evaluar, en ese entonces yo no podía levantar mis brazos, yo no podía mover la cabeza, yo no podía estar sentada como estoy. Entonces cuando me están evaluando, pues que me mandan a hacer estudios, todos los estudios salieron en peores condiciones que antes de yo operarme. Y ya tanto tiempo de yo leer resonancia y todo, pues yo sabía, yo digo, pero esto está mucho peor, Señor, ¿qué pasa? Y entonces ahí vienen, no muchas lágrimas, una lágrima cayó en los estudios, una sola lágrima, tranquila, inmaculada, hay propósito. Y yo cogí un pañuelo y sequé esa lágrima, hay propósito. Entonces, pero cuando el Señor me dice hay propósito, ahí comienza entonces lo que yo digo, un viacrucis de dolor crónico, donde yo no podía dormir, donde yo no podía caminar bien. Y es ahí que una noche, pues, el Señor es quien me opera, hace una cirugía perfecta. Los médicos operan a través del Señor, pero cuando Él es
sin intervención de los médicos es mucho mejor, porque es ahí en una noche donde el Señor, pues, el injerto que le habían hecho a mi columna, que me sacaron huesos de una pierna, me lo injertaron, que no se había adherido a mi columna y estaba mi columna que se iba para un lado, pues es ahí donde el Señor me opera y es ahí donde mi columna entonces comienza a tener fuerza. Y pues como nosotros los hombres y mujeres de Dios necesitamos una y otra vez muchas señales, pues el Señor está dispuesto, su misericordia es tan buena que Él está dispuesto a darnos todas esas señales, Eunice, y todos los hermanos y amigos que me escuchan. Y es ahí donde yo quiero volver a integrarme a un trabajo, cualquiera que sea, porque yo tenía mis papeles, mis documentos sometidos, pero no llegaban 8 o 9 meses, y yo le dije, pero Señor, dime, tú me estás llamando, pero no tengo trabajo, no tengo salario ya, no tengo, dime, ¿cuál es la señal? Dime, porque yo quiero servirte. Sí, pero ¿cuál es la señal? Dame otra. Entonces yo intento pararme a buscar una fuente de ingreso o algo, 1, 2, 3 veces, y en cama. A la tercera vez, Señor, yo entendí, Señor, dime. Entonces tengo todos los documentos sometidos en lo de la pensión, estoy gastando todo lo que tenía, se fue en medicina, en la cirugía, y estoy ya por recibir una congregación. Yo digo, entonces, sin dinero, sin trabajo, sin fuente de ingreso, no puedo recibir una congregación, porque la congregación estamos para nosotros servir. Todo el tiempo debemos de servir. Así es. Esa es, y o sea, si tú no entiendes esto, tú no puedes, porque tú tienes que estar para servir. Entonces es ahí donde, en medio de todo esto, un viernes yo le digo, si eres tú que me estás llamando a pastorear, pues tú tienes que terminar las señales, porque hay algo que no entiendo. Tú no me puedes llamar a pastorear a mí, sin dinero, sin trabajo, sin fuente de ingreso, porque yo voy a servir a una comunidad, no a autoservirme. Eso fue un viernes en la tarde. Ya yo había gastado todos mis ahorros en medicina. Ya yo había quedado sin empleo. Pero ya había escuchado la voz de Dios. Ya yo sabía por dónde tenía que ir. Pero todavía necesitaba estar más segura. Y es un viernes en la tarde que hago esta oración al Señor. Y ese viernes en la tarde, el lunes al mediodía, pues recibo una llamada de la AFP, que ya yo tenía casi 10 meses de haber depositado mi documento y viaje y estudio. El estudio que el Señor me había dicho, tranquila, hay propósito. Y recibo una llamada de la AFP y me dicen, señora Inmaculada Bonilla, amén, soy yo. Le llamamos para decirle que su pensión acaba de ser aprobada. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sí. Y también le acabamos de decir, y también usted puede pasar a retirar todos los cheques retroactivos desde que usted depositó a la fecha. Oh, santo, aleluya. Aleluya. Y también le podemos decir que a partir de ahora usted tiene que retirar su cheque en tal oficina a tal hora y que puede pasar a partir de mañana. Oh, santo, aleluya. O sea, el joven que me estaba atendiendo, él diría, pero, ¿y esa quién es? Pero yo solamente decía, oh, gloria a Dios, oh, santo Dios. Y en ese momento es que yo entonces me tiro de rodillas al Señor y levanto mi mano al cielo y le digo, Señor, gloria a tu nombre, bendito sea Dios. Y es ahí que yo comienzo a pastorear, aún con situaciones, ciertas limitaciones, pero de esa fecha acá estamos sirviéndole al Señor para la gloria de su nombre. Muchos no quisieron, familiares, personas cercanas, dijeron que yo me estaba volviendo loca, que no era posible, que Dios me estaba llamando a pastorear y yo en una cama y yo con situaciones muy adversas, que si yo me estaba volviendo loca. Entonces es ahí donde yo entro a lo que yo llamo mi monte personal. Aleluya. Y en mi monte personal, que es donde el Señor me dice, tienes que marchar. Tú no necesitas estar sana para hacer la obra que yo te estoy mandando. Y ese es el mensaje en este testimonio. Hay mucha gente pidiendo cosas para servirle a Dios. Yo no sé cuál es la limitación, cuál es el obstáculo, pero lo que yo sí te puedo decir es que nosotros no necesitamos estar libres de obstáculos y de
y no tener que ninguna limitación para servirle a Dios. Con todo lo que tú tengas, tú tienes que servirle al Señor, no importa cuál sea la limitación, no importa cuál sea la dificultad, tú le vas a servir a Dios. Y Él va a quitar lo que tenga que quitar. Él va a poner el orden, el establecer el orden que Él quiera, porque Dios en su misericordia nos permite caminar con Él a pesar de las dificultades, a pesar de los vientos contrarios. Entonces, hay momentos que, aunque haya mucho dolor, haya muchas dificultades, hay momentos que las fuerzas a veces pueden menguar, pero es en esos momentos que Él me recuerda, yo estoy contigo y yo te dije que no te voy a dejar. O sea, han sido unos días en los cuales he tenido que someterme a los planes del Señor, porque yo andaba un poco rápido, creyéndome que yo podía hacer algo por mí misma, en el sentido de que yo tenía muchos planes de estudiar, especializarme más en el área financiera. Yo iba siempre a Estados Unidos a capacitarme, y yo decía, pero mis planes, todo el Señor me dijo, los planes míos para ti son diferentes. Yo quiero que tú aprendas más de mí, que busques más de mí, perdón. Entonces ahí estoy yo, pues cada día buscando más del Señor y aprendiendo más de su palabra. Entonces los máster que yo quería hacer en el área de financiera, en análisis, en fraude, en auditoría, pues lo estoy haciendo en teología, Aleluya. en escatología, en todo lo que tiene que ver con la obra, porque Él dice, yo te quiero que tú me estés sirviendo a tiempo completo. No te puedo decir que hay momentos que soy tentada a buscar fuente de ingreso. Hay dificultades que a veces se presentan que tú quieres buscar, pero yo vuelvo y recuerdo la palabra, o sea, yo te quiero para mí, o sea, yo te aparté para mí. Dice, todos los que están a mi alrededor, todas las personas, mi familia, tienen que entender esto. Hay momentos que me dicen, es que tú vas como muy rápido. Y yo le digo, pero es que yo estoy en el mundo para esto, porque Eunice, no fueron una ni dos veces las que yo estuve atravesando, que tan cerca de la muerte que yo misma ni mis familiares pensaban que ya yo no iba a estar aquí. Porque antes de eso yo había atravesado por enfermedades catastróficas, de cirugías que podía yo quedar ahí. ¿Cuántas personas tú conoces que le perforaron el intestino y que están como nada? Sí, tú conoces muchas personas. Poderoso. Sin embargo, el Señor me permitió pasar por ese proceso para ir trabajando en mi carácter y yo entender que Él estaba trabajando en mi vida de manera poderosa. Así es. Entonces, Pastora, le quería preguntar, entonces usted entiende que todas, o no entiende, sabe que todas estas situaciones adversas que en su momento le acontecen, para Dios era porque ya usted tenía la evidencia del llamado. Exacto, y sobre todo porque humanamente hablando, tú te preparas en una carrera para tú trabajar en ella. Lógico. Y para tú vivir de ella. Entonces yo me había preparado, había escalado, ya yo había llegado a un cargo realmente en mi carrera, financieramente hablando, muy bueno. Entonces yo decía, pero yo todo el tiempo le oré al Señor para escalar en mi carrera. Entonces yo no entendía cómo Él me estaba sacando de mí, pero era una zona de confort, porque yo me sentía muy bien ahí, claro, trabajando en el liderazgo de la iglesia, pero no a un nivel de yo tener que dejar mi profesión, dejar mi zona de confort, con todos mis gastos pagos, ¿tú me entiendes? Entonces, era como que el Señor me decía, yo quiero pasarte por estos desiertos para que tú entiendas que todo lo tuyo proviene de mí y que tu dependencia total depende de mí. Así es. Me gusta una parte cuando usted dice que no necesariamente tenemos que estar exentos de problemas, ni de dificultades, ni situaciones de salud para cumplir el propósito de Dios. El apóstol Pablo, la Biblia dice que tenía un aguijón. Así es. Todo ser humano. Sí, el cual el Señor no le quitó y el apóstol Pablo tuvo que trabajarle a Dios con ese aguijón. O sea, en medio podemos ver que las enfermedades y todo eso que en su momento se le levantó, diríamos que fue un aguijón. Así es, y hay algunas cosas que tú oras y tú le pides a Dios, Señor, y Él te las quita inmediatamente. Hay otras que
van como un escalón, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero hay algunas que se quedan, porque yo he entendido que hay cosas que se quedan en tu vida, porque si el Señor la quita, puede ser que tú pierdas el norte. Sí, es verdad. Entonces, yo he entendido que Dios en su misericordia me ha librado de la muerte, me ha sanado, me ha restaurado, y en los últimos meses yo he estado en un proceso de sanación y restauración, porque hay cosas emocionales muy fuertes también, que tú vienes y a veces no te das cuenta. Entonces, una noche de esta que estábamos nosotros en un retiro precisamente de sanación y restauración, ya había terminado y era algo que estábamos así mismo el tema entrando en lo sobrenatural. Yo desperté y la palabra que yo decía una y otra vez, sanación y restauración, sanación y restauración. O sea, a veces creemos que el dolor más fuerte es el físico. No, a veces tenemos dolor interno, enfermedades internas, cáncer interno, que te pueden también matar. Son peores, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que en todo esto, pues también el Señor ha venido sanando físicamente mi vida, pero también de forma emocional. Y es ahí donde yo puedo ver la providencia de Dios de una manera extraordinaria. Hay cosas en lo cual el Señor me ha fortalecido, y hay algunas de ellas que yo he orado. En el año que entramos en pandemia, pues yo le había orado al Señor, porque ese año todos estábamos en lo mismo. Tú consigues dinero para tú satisfacer las necesidades básicas de alimentación, pero tú no puedes hacer muchas cosas. Entonces, durante ese año completo, el Señor me mantuvo sin medicamento, nada de medicamento. Poderoso Y yo, Dios. Gloria al Señor, el Señor ya me quitó todos los medicamentos. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo dije, mira, un año completo. Sin medicamento. Él fue mi medicina, pero después de eso el Señor dijo, bueno, Inmaculada, ya te di un tiempo de refrigerio. Y entonces ahí yo oré, yo digo, yo no quería medicamentos, porque hay momentos que yo escucho predicadores decir, no, porque los medicamentos son del diablo, y eso no se, o sea, Dios puede obrar quitándote los medicamentos, sí, en su pero Él puede voluntad. obrar dejándote los medicamentos para que tú entiendas que es cuando Él diga, no es cuando tú quieras. Entonces yo he tenido momentos que yo no he usado medicamentos y yo estoy sana, pero tengo momentos que tengo que usar los medicamentos. Entonces en ese plan yo he entendido que el Señor dice, óyeme, hay días que yo te quiero acostada tranquila y yo no me muevo. Cuando yo tengo que descansar, ya sea porque tengo una situación de salud o porque mi cuerpo también lo necesita, pero cuando tengo que moverme me muevo. Entonces por eso es que yo le digo que hay que aprovechar, y de eso quiero hablar ahorita más tarde. Hay que aprovechar el tiempo. Si hay tiempo oportuno, tú tienes que aprovecharlo. El vigor, tú tienes que aprovecharlo. Hay personas que Dios le da palabra para hablar y no lo dicen. Entonces llega un momento que no pueden abrir su boca, no pueden hacer nada. Si Dios te manda a caminar, camina. Si Dios te manda a correr, corre. Entonces, yo sí, mi cuerpo pasa que una que otras situaciones. Y los médicos a mí me han dicho que yo no tenía posibilidad de tener calidad de vida y de yo poder hacer muchas cosas. Pero yo dije, eso lo dicen los médicos. Al Dios que yo le sirvo, Él no ha dictaminado que mi tiempo ha terminado. O sea, mientras Dios no me diga mi tiempo no ha terminado, pues yo sigo fluyendo en Él. Así es. Amanda, y una vez entra al pastorado, así, al llamado, al propósito de Dios, ¿cuáles son los desafíos a los que se expone? Porque sabemos ya que habían ciertas condiciones, y sé también que usted es una mujer guerrera, que ha sido una guerra estar ahí en ese lugar, que es una bendición, porque usted cuenta con uno de los grupos de intercesores más fortalecidos de allá de Santo Domingo Norte. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuvo que enfrentar al tomar el ministerio? Los desafíos siempre están, pero sobre todo es cuando Dios te llama. Una de las señales que tú puedes observar es cuando hay muchos vientos contrarios, hay adversidad, y los que están a tu alrededor se levantan en contra de ti. Esas son señales de que Dios te está llamando a un ministerio muy fuerte. Y tú puedes verlo con los 12. De los 12 hubo uno que traicionó a Jesús. Hubo uno que lo negó. Entonces siempre hay un 20% alrededor de ti que está en contra de tu ministerio
y que te da el beso de Judas, siempre. Y siempre hay uno en tu ministerio que dice que te ama, pero detrás dice, esa pastora no es. Entonces, el tú escuchar eso por el Espíritu y el tú verlo, te duele. Humanamente tú dirías, no, pero eso no es nada, porque hasta de Jesucristo hablaron. Sí, está bien, pero cuando tú lo sientes y cuando tú sabes que alguien te abraza y que te está dando el abrazo más frío de la vida, y que tú sabes, yo la amo, pero que tú sabes que eso es un reto, porque tú tienes que pastorear, tienes que amar a todos por igual, y de hecho es uno de los retos más grandes que tenemos, no solo como líder, como pastor, sino todo cristiano tiene ese reto. Así es. De amar a sus enemigos, de amar al que te hace la guerra, de amar al que dice que te quiere, pero que si puede matarte, te mata rápidamente. Entonces, para mí esos son de los retos más grandes, sobre todo porque yo... no sé si es como algo que yo lo he ido trabajando, porque yo siempre digo, pero es que yo quiero amar a todos, yo quiero que todos me amen como yo amo, y eso es imposible. Entonces, en ese sentido, yo he trabajado, yo digo, bueno, si alguien tiene problemas conmigo, no lo tiene conmigo. Y si tú tienes problemas conmigo, tú tienes problemas con Dios. Y eso me ha fortalecido. Entonces, trato de poder... equilibrar eso. No te puedo decir que ay, que esa alegría, ay, que alguien no me molesta, ay, qué alegre yo me siento, ay, qué importante. No, te duele, pero también te capacita cada vez más para el ministerio, te trabaja el carácter, te trabaja muchísimo, y hay que llorar mucho, hay que llorar, pero hay que soportar el amor. Así es, y me gusta la parte cuando usted dice que el Señor sí la sacó del área para la cual usted se preparó, pero en cuanto a lo espiritual, se ha seguido preparando, ha seguido profundizando, como dice la Biblia, que Cristo crecía en todas las áreas de su vida. Pastora, le quiero preguntar, ¿qué la llevó o sea, cómo el Señor le introduce en el ministerio de la intercesión y a levantar este ministerio de intercesión en la iglesia así, de esta manera tan poderosa? Bueno, yo llegué a Cristo en el año 1999 y fue porque yo desde pequeña tenía como muchos sueños que no eran muy buenos, y yo comenzaba a orar a mi manera porque no había tenido un encuentro sobrenatural con Cristo. Entonces, cuando yo estaba en esos sueños que sentía como que había algo muy fuerte desde adolescente, yo comenzaba a orar y a rezar, que era lo que sabía. Rezaba porque honestamente no era cristiana. Entonces, yo un día así orando en la madrugada, orando, y tenía mucho miedo adolescente. Y yo estaba despierta y yo vi que estaba alrededor de mi habitación y dijo, pero si tú pones tus puertas, tus ventanas, ¿por qué tú tienes miedo? Y yo me dormí esa noche, y después de ahí yo tenía muchos sueños donde yo sentía que Dios me estaba hablando. Y yo le dije a mi papá un día, siendo yo jovencita, papi, yo me soñé con Jesús anoche, y él pensó que era Jesús, su hermano. Y yo digo, no, yo me soñé con Jesucristo. Y entonces, desde ahí yo entendí como que orando, y yo me arrodillaba y oraba el Padre Nuestro, y yo decía como que había algo en la oración que yo no entendía. Entonces, cuando yo llego a Cristo, es que yo veo el poder de la oración. Y lo primero, cuando me convierto, que entro a un grupo de oración de intercesores de la congregación, cuando yo no sabía el poder que tenía interceder, no tenía ningún liderazgo, y yo entro y formamos un grupo de 3 o 4 guerreras. Y para mi sorpresa, cada vez que había una situación, llamen al grupo de las guerreras. Ya. Entonces, ahí comenzamos nosotros en pañales, y eso me llevó entonces a que yo decía que hay 2 cosas, y que uno de mis primeros pastores también me ayudó a entender, es que la oración y el dejarse guiar, esas son 2 cosas que todo cristiano, todo líder tiene que trabajar. La oración, el dejarse guiar. Entonces ahí yo comienzo a ver el poder de la oración, pero el poder de interceder los unos por los otros, y cómo tú recibes
por interceder. O sea, las personas viven orando pero por sus propias situaciones, pero cuando tú comienzas en el mundo espiritual a interceder por otro, tú no tienes que orar por ti. Así es. Tú no tienes que pelear nada porque tú estás entrando en un plano tan fuerte de que tú tienes mucha gente, muchos intercesores y un plano donde tú estás totalmente con una cobertura extraordinaria. Entonces es ahí donde yo cuando recibo el ministerio digo, mira, aquí lo vamos a hacer bajo la situación adversa, pero es orando. Y yo siempre le digo, cuando le pregunten, ustedes van a decir, ¿cómo ustedes lograron esto? Ustedes van a decir, orando. ¿Y cómo ustedes alcanzaron aquello? Orando. ¿Y cómo fue que ustedes compraron aquí? ¿Cómo hicieron esto? Orando. Entonces, la gloria de Dios, entonces yo tengo ahí unas guerreras y en medio de la pandemia, igual que el Ministerio de Santo Domingo Norte, en nuestra congregación, pues se hizo mucho más fuerte el ministerio de interceder y ahí estamos. Yo creo que esto es como la base. Recuerden que Cristo siempre hacía un milagro, se iba al monte. Se iba al monte. Estaba en una fiesta, se iba al monte. Estaba con los discípulos enseñándoles, se iba al monte. Constantemente estaba apartado, orando. Para mí eso fue lo que, como la enseñanza más poderosa. El Hijo de Dios siempre se mantuvo orando. Siempre se mantuvo orando. Él hubiera podido decir, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo todo el poder, pero nosotros sabemos que Él estaba aquí. Que era Dios en realidad. Y que era hombre. Entonces, completamente Dios, completamente hombre. Entonces, Él necesitaba la oración para ser fortalecido. Amén, amén, así, amada. Hay otras cosas que también quiero preguntarle. Ustedes cuentan con un ministerio de pareja muy hermoso también, muy fortalecido. Cuéntenos cómo el Señor les lleva de esta manera como... Amén. Bueno, el ministerio de pareja, cuando yo era líder de familia, antes de ser pastora, yo tuve la oportunidad de ser líder de este ministerio de familia y de pareja. El Señor me pone en el corazón y en mi mente algo que los pastores en ese entonces no querían tocar mucho, porque se daban las charlas de pareja, pero como que era como muy superficial, y los problemas y las dificultades que se manejan a nivel de los matrimonios son y han sido tan fuertes que hay que hablarlo claro, porque por ahí se le abre la brecha al enemigo. Dice, el Señor me pone a dar la primera charla sin tabúes, siendo yo de ese ministerio de pareja antes de yo ser pastor. Entonces, cuando ya yo recibo el ministerio para pastorear, pues tú vas a ver que la primera charla que yo voy a dar se va a llamar Sin Tabúes. Entonces es ahí donde muchas personas dicen, bueno, pero esto está muy fuerte, y wow, y Dios mío, ¿y qué es esto? Y la gente, porque hablar sin tabúes, ustedes saben lo que significa, es quitar cosas que tenemos. De prejuicios. Los evangélicos no podemos hablar de eso, en la iglesia no se habla de esto. Entonces, pues muchas personas que también nos han visitado, ya después de ese ministerio, otros se han levantado. Tenemos unos líderes que Dios ha puesto allá, poderoso en nuestro ministerio de pareja, la gloria sea de Dios, y es un ministerio que se ha expandido mucho, y otras iglesias también han levantado ese ministerio, y ha sido de mucha bendición, y yo creo que seguirá siendo de bendición, pero no obstante, siempre hay dificultades. Obvio. Porque el ministerio de pareja pues es como lo que el enemigo siempre va a querer dividir, entonces siempre orando, siempre queriendo que Dios siga levantando parejas, que siga levantando matrimonios en el nombre de Jesús. Amén, así es, poderoso, poderoso. Vemos que el recorrido de su vida y del plan de Dios para con su vida, Dios no escatimó cosas que tuviera que hacer para atraerle, porque eso hace el Espíritu Santo para atraernos. Amén. A Él, hasta que nosotros entendemos cuál es su voluntad perfecta para con nosotros. Así es. Hasta que Él nos va llevando, hasta que nosotros, cuando entramos en el propósito de Dios, entramos ya en su voluntad. Como intercesora, que sé que Él tiene ministerio de intercesión, las personas siempre nos preguntan por los diferentes medios que ¿cómo yo siento que soy intercesora? Yo quiero ser intercesora. ¿Qué cosas demuestran que o nos dan indicios de que somos intercesores?
Lo primero es que un intercesor siempre está clamando por otro. Siempre, constantemente. Y un intercesor no escatima esfuerzo para buscar la presencia de Dios. Un intercesor es una persona que está dispuesto incluso a pasar la madrugada completa, la noche entera, orando por el país, por cualquier situación adversa. Un intercesor es una persona que sufre mucho, Sí. tiene muchos ataques. Y no necesariamente desde fuera. El intercesor, los ataques siempre vienen desde de las personas que tú amas, de lo que tú quieres. El intercesor tiene una capacidad tremenda para estar de pie en la brecha. ¿Qué significa eso? Que es la persona que cuando los demás no saben qué hacer, él dice, pero esto es lo que hay que hacer, yo soñé esto venía, esto es lo que... Entonces el intercesor tiene respuesta para las circunstancias más difíciles. Y si por si acaso en una congregación el pastor puede ser que no tenga como un ministerio de intercesores o sea una persona que ore pero que no esté permanentemente intercediendo y tiene intercesores, es la persona que le va a decir, pastor, mire, está pasando esto y va a pasar esto. Pero si el pastor es intercesor, porque no necesariamente, hay un pastor que no es intercesor. Yo conozco muchos pastores que dicen que ellos no son. Entonces, cuando el pastor es intercesor y tiene el ministerio de intercesores, es verdad, porque ya el Señor me habló esto. O sea, el intercesor puede ver antes de llegar a la adversidad. El intercesor sabe cómo actuar en momentos difíciles. Y nosotros no vivimos de que profetizando así, porque la profecía de ahora es fácil decir que las cosas van. O sea, es fácil decir que vamos a tener guerras, que vamos a tener, o sea, que el arroz va a subir, o sea, es fácil porque eso es lo que dice la Biblia ya. Entonces, pero cuando hay algo que viene de parte de Dios en una congregación o para tu vida, es diferente. Amén, así. Bien, amada, poderoso. Hay tantas cosas de que hablar y el tiempo nos apremia. Quiero que ahí en breves palabras le diré un consejo a esas personas, esos hombres y mujeres de Dios que están siendo llamados, que tienen un llamado, ya sea pastoral, ya sea evangelista, ya sea profeta, y que están sintiendo los embates de Dios, que usted se dirija a ellos. Y luego como intercesora estaremos haciendo una oración por toda esa audiencia. Amén. Que necesita la oración. Bueno, hay tantas personas que Dios está llamando a un ministerio, al trabajo. No necesariamente el Señor te va a decir que deje tu profesión, pero sí Él te va a pedir que ponga atención. Y si tú no lo haces oportunamente, el Señor buscará los medios para hacerte entender. Entonces, es bueno que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que ore, te deje guiar, pero tu oración debe ser lo suficientemente, la palabra sería, tú debes ser lo suficientemente sabio para callar y escuchar la voz de Dios, porque a veces oramos y no nos da tiempo de escuchar la voz de Dios. Amén. Tienes que meditar en la oración y aprender a escuchar la voz de Dios. Amén, así es. Amada pastora, intercesora, levante una intercesión a Dios por cada una de las personas que están ahí, que están necesitando una oración, que están en depresión, que sus hogares tienen problemas, Amén. Que tienen el ministerio, pero no saben cómo levantarse. Dirija a Dios una intercesión por ellos. Santo Dios, gracias Señor. Aleluya. Gracias Padre bueno en esta hora. Porque tu amor y misericordia en esta mañana ya se ha renovado a favor nuestro. Intercedemos en esta hora, Señor, por cada oyente, cada persona, Señor, que tú le has dado señales, que tú le has llamado, Padre Celestial. Y están, Señor, siendo oidores olvidadizos. Gracias. Padre, permite que el velo sea quitado, permite que sean enteramente, Padre, entendidos en los tiempos, que aprendan a buscar, Padre, tu presencia, escuchar tu voz, pero sobre todas las cosas, Señor, estar dispuesto a obedecer, aunque duela,
estar dispuesto a Espíritu obedecer, Santo. porque en medio de las dificultades, las adversidades, las aflicciones, Señor, llegarán tiempo de refrigerio, Jesús. tiempo victorioso en Aleluya, Cristo lo creemos, Jesús, en el nombre de Señor Jesús. nuestro. Amén y Y amén. Bendito sea Dios poderoso. Amada, y si algunas de las personas que a veces están ahí mirando quisiera comunicarse con usted o visitarle, ¿dónde está situada la iglesia? Nosotros estamos en la Iglesia Comunidad Fe y Amor. Eso está en el respaldo Carolina 2, en Villamella, justamente detrás del supermercado Olé, que estamos ahí, cerquitita, Villamella. Usted ahí cerca de la parada Gregorio Gilbert llega a nuestra congregación. Estamos a sus órdenes en los teléfonos 809-848-2148. Gloria a Dios. Poderoso, damos gracias a Dios por estas palabras poderosas que sé que van a ser de bendición para todo el que lo ha escuchado. Comparte esta palabra con alguien, compártela para que sea un medio de bendición y un medio de transformación. Estuviste con nosotros aquí en este espacio conociendo el mundo espiritual. Una servidora quien te habla es Eunice de Lima, y estuvimos grato placer de tener con nosotros hoy a la pastora Inmaculada. Será hasta la próxima, si Dios lo permite.